Gracias. Mi nombre es Adriana Torres. Vamos a hablar de procesos cognitivos, entendido que los procesos cognitivos son estructuras o mecanismos mentales, según Banyard 1995, que funcionan cuando el ser humano interactúa con el medio. Esos procesos pues atienden dependiendo de la información que reciba el ser humano, ya a través de unos impulsos que son unas reacciones sensoriales basadas bajo los sentidos, que es muy, como en el tema de hoy que lo vamos a tratar, cómo es este tipo de procesos en una atención versus sensación. Cuando vemos que la atención es un proceso orientado a través de estímulos, entonces miramos que la sensación es un proceso básico que se da a través de los sentidos, como es el olfato, la vista, ¿sí? El gusto, el oído. Entonces, estos sentidos transmiten unos estímulos que hacen que el ser humano enfoque su atención de acuerdo a ese nivel de interés. Entonces, cuando vamos a entrar allá a mirar cuál es el interés, ahí podemos identificar que la atención es un proceso cognitivo que, según Solbert y Matter, hay diferentes tipos, como el de la atención sostenida, como la atención focalizada, la selectiva, la alternante, la que está dividida, o la de vigilia, que es la arousal. Esta arousal, estamos hablando de una atención que es activa, que es de acuerdo a su energía. Digamos que si la energía del ser humano es de tensión, es máxima, entonces podemos identificar lo que está en el tope y podemos también ver lo que puede estar en la parte relajada, o sea, es como los dos extremos, por eso es denominada de esa forma. Ya más adelante entraremos a mirar que este tipo de atenciones también afectan y traen unas patologías. Vamos a continuar con la clasificación de la atención, que otra de ellas está, por ejemplo, la que es focalizada. Cuando nosotros, de acuerdo al estímulo, tenemos la capacidad de centrar esa atención en un punto de interés que nos generó esa sensación y nos hace, y por eso se llama focalizada, porque está precisa. También hay otra que vemos, que es la sostenida. La atención sostenida es la capacidad de atender a un estímulo durante periodos largos de tiempo. Ya vamos a ver también más adelante algunos ejemplos, como por ejemplo, cómo puede darse este tipo de atenciones. También, por ejemplo, la selectiva, que es otra atención donde el estímulo es concreto. O sea, se genera el estímulo y la capacidad de atención es concreta, que se basa bajo un enfoque preciso que lo elige dentro de varios estímulos. O sea, que hay otros estímulos distractores, pero nos deja solamente que escoger, escogemos uno, porque no es que permita, no, que nosotros elegimos uno. Y eso depende mucho del estímulo que en ese momento se siente. La alternante es cuando nosotros podemos tener la capacidad de dejar, a través de un estímulo, dejar y cambiar los focos
de uno a otro. Entonces, dejamos uno, miramos hacia otro punto y volvemos al anterior. Y eso sin perder realmente el nivel de concentración, de interés que tenemos. La dividida es cuando realmente nuestro cerebro atiende diferentes estímulos al mismo tiempo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, hay algunos ejercicios que hemos encontrado que, por ejemplo, cuando nosotros vamos, que conducimos, entonces podemos ver que allí estamos bajo diferentes estímulos que generan unos impulsos y una sensación donde nosotros ponemos en práctica diferentes de los que he mencionado. Por ejemplo, estamos hablando de que podemos tener la atención selectiva, cuando realmente vemos hacia dónde queremos ir, también cuando tenemos, digamos, que no perdemos el enfoque porque nosotros queremos ir hacia un lugar y aunque cambiemos de carril, pues continuamos en nuestra misma ruta. También está, por ejemplo, en esa acción podemos identificar que cuando nosotros estamos mirando el espejo, manejamos los pedales, estamos pendientes escuchamos el pito de los vehículos. Entonces, esos estímulos de sensación donde tenemos abiertos nuestros sentidos, que es la vista, el oído, hace que se nos despierte todos unos niveles de alerta que también vamos a identificarlos cuando realmente nuestros sentidos despiertan la atención y eso en qué momento se vuelven unos enfoques importantes en nuestra vida como es los alertas, la ejecución, la orientación de la información. De esa misma manera podemos poner N cantidad de ejercicios. Por ejemplo, también estamos hablando del tema de un aula de clases, donde nosotros allí tenemos que tener una atención sostenida, donde no solamente sostenida, ponemos a través de un estímulo como es el escucha, la vista, ¿sí? También tenemos que usar en algunas ocasiones la atención de alternante, también a dividida, cuando tenemos que escuchar y escribir al mismo tiempo, una atención focalizada, cuando realmente nosotros estamos con un punto o un interés preciso. Entonces, son ejemplos que nos permiten conocer la atención y esa interacción entre lo que es nuestras sensaciones o nuestros sentidos en un medio de atención con un proceso cognitivo. Si nosotros entramos a mirar ya nuestro cerebro, cómo funciona, pues vemos que tienen diferentes circuitos donde crean diferentes funciones y al mismo tiempo son sensores de información donde a través de nuestros sentidos llegan por el sistema nervioso a unos estímulos donde el cerebro se activa y eso depende muchísimo de lo que nosotros estemos en ese momento, nuestro proceso cognitivo esté conectado. Digamos que de eso depende la atención, de eso depende la percepción, de eso depende nuestras sensaciones, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una atención auditiva, una atención visual, y son mecanismos nerviosos que se comunican entre sí y eso depende muchísimo realmente de la información de nuestras acciones.
Cuando hablamos de sensaciones, pues inicialmente hablábamos de que eso lo define mucho de la respuesta de nuestros órganos sensoriales o sentidos, y de ahí es donde realmente es una información que llega directamente al cerebro y hace que se transmita una información. Hace un momento les hablaba sobre cuál sería como esa clasificación de un sistema de atención, como es teniendo en cuenta los lineamientos de los sentidos, como lo mostramos aquí. Entonces, digamos que eso depende de la alerta, depende el tema de orientación, el tema de ejecución, nuestras acciones. Los trastornos de una atención versus sensación. Cuando nosotros hablamos de este tipo de trastornos, estamos hablando ya, por ejemplo, cuando hemos escuchado mucho y son muy conocidos el trastorno de déficit de atención. De hecho, muchos niños, desde muy pequeños, los seres humanos empezamos a sufrir de ello, de falta de concentración, de hiperactividad. Hay algunos que no son hiperactivos, pero tienen problemas de atención. Esto se ha denominado como el TDAH o el TDA. Cuando se ha hecho investigaciones sobre estos trastornos, se han podido identificar que las consecuencias de maduración porque ha tardado que el cerebro cumpla pues con todo su terminación para que ya esté funcionando correctamente. Entonces, pues muchos estudios han venido desarrollando algunos procesos de unos trabajos para desarrollar que estimule esta parte del cerebro y permita que el ser humano, a la medida de su crecimiento, pues vaya disminuyendo un poco este trastorno y que sea controlable. Otro de los aspectos está el traumatismo craneoencefálico, que eso ya es por golpes, son impactos fuertes, donde las consecuencias es un daño cerebral, y el trastorno, pues pérdida de memoria, en algunos casos quedan en coma, otros pierden algún estado de conciencia, es como una alteración, pierden algunos sentidos también. Se había afectado en algunas ocasiones el oído, la vista. Eso es lo que se puede llegar a ver en un trastorno de atención. Pero a nivel de trastornos sensitivos, estamos hablando que ya afecta, por ejemplo, como son sensoriales, entonces digamos que hormigueo, hay unos aspectos internos y otros externos, y eso depende muchísimo del estímulo del sistema nervioso, que en muchas ocasiones se ha visto afectado. Bueno, eso era todo lo que tenía para presentarles el día de hoy. Les presento mis referencias bibliográficas que fueron de gran apoyo para la elaboración de la investigación. Gracias.